Eh, Buenos días, mis hermanos. Damos comienzo a esta clase de escuela dominical en nombre de nuestro Salvador Jesucristo y lo haremos orando al Señor, esta clase del domingo 21 de junio, eh, para que Dios nos ayude a comprender mejor esta clase y podamos sacar una lección, algo que nos sirva en nuestra vida cotidiana. Bendito Dios, Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia. Agradecemos, Señor amado, encontrarnos en esta clase de escuela dominical para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a entenderla, a comprenderla, Señor amado, y que nos pueda hacer tanto bien en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una clase donde nos hace la diferencia de ser esclavos y libres. Donde vamos a ver el ejemplo con dos mujeres muy conocidas, mujeres que fueron madres de dos hijos de Abraham, bendito sea el Señor, y donde Pablo aquí nos hace la diferencia entre la ley y la gracia. Y quiero partir diciendo que no podemos, dice el anotado aquí yo, nadie es salvo por la ley y por la gracia. Una debe ser echada fuera y la otra tomarse. Bendito sea el Señor. Vamos a ir desarrollando versículo por versículo y esclavos y libres, Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31 y texto, Romanos 9, versículos 7 y 8. Bendito sea el Señor. Y la introducción dice así: entre la ley y la gracia debe haber una diferencia muy clara para cualquier cristiano. Debemos distinguirlo, especialmente para aquellos que llevan un tiempo congregándose e instruyéndose. Bendito sea el Señor. Pero aún así hay quienes hay siempre una tendencia a confundir ambas cosas. Son tan opuestas, dice, como la luz y la oscuridad, y tan irreconciliables como el fuego y el agua. En Galacia habían entrado solapadamente judaizantes que estaban confundiendo la libertad en Cristo que tenían los creyentes de este tiempo. En la presente lección, dice, vamos a ver cómo Pablo contrasta alegóricamente los dos pactos de la ley. Dice que dan hijos de esclavitud y la gracia, dada a través de las promesas. Dice que trae libertad y salvación eterna, personificados específicamente hoy en Sara y Agar, y los dos hijos de ambas, Ismael e Isaac, respectivamente. Pablo aquí está dando un ejemplo, y como él puede atraer del Antiguo Testamento, sabiendo, bendito sea el Señor, la historia, podía llevarla a ese tiempo, donde habían pasado muchísimos años, como puede dar el ejemplo del Antiguo Testamento para en ese tiempo, y como también hoy es ejemplo para nosotros, bendito sea el Señor. Dice que estas dos mujeres, en esta historia de estas dos mujeres, el mensaje es para nosotros hoy. En ese tiempo era para los Gálatas y este mensaje es para nosotros hoy. Bendito sea el Señor. Dice, ya que los judíos ensalzaban tanto a Abraham, recordemos que los judíos, los fariseos hacían tanto, daban que ellos seguían a su padre Abraham, no sé qué, y dado a eso, dice, que ensalzaban tanto a Abraham e insistían que los creyentes debían seguir su ejemplo circuncidándose, porque parece que no había otra cosa más que les importara a los judíos que circuncidar a todo el mundo. Bendito sea el Señor. Pablo dice que pasa la historia doméstica de Abraham, la historia de vida de Abraham, bendito sea el Señor, para mostrar que el legalismo, o sea, todo lo que contiene la ley, es esclavitud. Bendito sea el Señor. Lo vimos en una clase anterior, la ley esclavizaba y daba a denotar el pecado del hombre, condenaba al hombre. Y no se puede mezclar con la gracia. Dice, vamos a ver la ilustración alegórica, dice, que nos presenta Pablo respecto a Agar y Sara en la presente lección. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Le hacen una pregunta aquí. Dice que los judíos, los legalistas, los judaizantes, querían que estos gálatas, específicamente hablando de ellos hoy, vivieran bajo la ley, y le presentaban la parte bonita de la ley.
Pero la ley también era condenatoria. Y Pablo les dice, ustedes que quieren vivir bajo la ley, ¿han leído la ley? ¿Saben lo que hay detrás? ¿Han leído la letra chica? Dice el Señor. No la han leído. ¿Cómo quieren vivir bajo la ley? Por ejemplo, estos judaizantes le presentaban la ley a los gálatas de la parte más bonita. No le decían que la ley los condenaba, que la ley, el que vivía bajo la ley estaba bajo maldición, dice el Señor. Es lo mismo que nos pasa hoy. Satanás nos muestra la parte bonita en el mundo. La libertad, entre comillas, que podemos tener, que no seguimos reglas, que aquí la parte bonita del mundo, pero le dice al ser humano dónde va a ir a parar junto con él. No le dice. Bendito sea el Señor. Vemos un mundo bonito, un mundo de libertad, un mundo que, entre comillas, no prohíbe nada, aunque el Evangelio no prohíbe nada. Pablo lo dice. Todo me es lícito. O sea, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Ojo. Entonces, así es Satanás. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, dice. Pablo va a citar el libro de Génesis acerca de Abraham. Vamos específicamente a citar el libro de Génesis hoy en varias oportunidades. Pero debemos tener en cuenta que todo el Pentateuco contenía la ley. ¿Ya? Dice, enseguida les presenta la historia bien conocida de los dos hijos que tuvo Abraham. Dice que fueron más hijos, pero al apóstol le interesa estos dos para su argumentación. Los dos primeros, dice, los más conocidos, los más famosos. Entonces el Señor, que sigue, dice, uno de la esclava, que era Ismael, cuya madre es Agar, el otro Isaac, que nació de la libre, que era Sara. Bendice al Señor. Este es el 22, vamos a leer. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, uno de Agar y uno de Sara. Bendice al Señor. Ismael e Isaac. Los dos hijos de Abraham, pero en diferentes circunstancias. Bendice al Señor. Uno que era esclava, que le pertenecía a Abraham porque era esclava de él, y otra que había sido tal vez por amor, y era libre, no era esclava de Abraham. Bendito sea el Señor. Y aquí hay una diferencia abismante entre estos dos hijos. Los dos eran hijos de Abraham, pero uno era esclavo y el otro era libre. Somos todos creación de Dios, mas no todos hijos, porque unos son esclavos y los otros son libres. Bendito sea el Señor. Unos viven conforme a Satanás, otros viven conforme a Dios. Bendito sea el Señor. Culpa que no tenía ni Ismael ni Isaac, pero en las condiciones en que se había dado su vida, su nacimiento, y seguramente Abraham amaba a sus dos hijos, a estos dos hijos, porque eran sus hijos, pero sus condiciones eran muy diferentes. Que Dios nos ayude. Dice 22, que lo hemos leído, dice, esto es la verdadera esposa, dice Sara, pero la diferencia fundamental entre los dos hijos no radica, sin embargo, en el carácter de las respectivas madres, sino que el del esclavo nació según la carne. Entonces el Señor. La esclava, dice en el 23, dice, pero el de la esclava nació según la carne, más la libre según la promesa. Es decir, según las leyes naturales motivados por la falta de fe de Abraham y Sara. Seguramente Sara, o no seguramente, eso está escrito, nosotros podemos leer en Génesis, no viendo que ella podía darle un hijo a su esposo, trabajó a esta esclava y, según la carne, concibió un hijo, entonces al Señor. Y dice que por la falta de fe de Abraham y Sara. Ojo, que Abraham es el padre de la fe. Pero tal vez viendo los años que habían pasado, dijeron, ya no vamos a concebir un hijo, ya no fue. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a buscar a esta mujer, que es nuestra esclava, nuestra sirvienta, y ahí conseguirás un hijo. Yo leí en alguna oportunidad que Sara había estado en el parto y que había estado como que casi que ella estaba dando a luz al niño, una cosa así. Me imagino yo de la frustración de Sara no poder tener un hijo. Para muchas mujeres es frustrante no tener hijos.
para otras no. Hoy en día es más cómodo no tener que tener. Bendito sea el Señor. Pero en ese tiempo las mujeres eran mal miradas. Recordemos a Ana, recordemos a varias que salen en este libro que eran estériles, y que Dios, por misericordia que tuvo de ellas, permitió que concibieran un hijo. ¿Ya? Dice, más el de la libre la promesa, dice, ya que no solo era estéril, Sara de siempre, sino que cuando concibió a Isaac, dice, además de cumplirse la promesa de Dios, hubo una intervención doblemente milagrosa. Y esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 17, 15, del 15 al 17, Génesis 18, del 10 al 14, y Génesis 21, del 1 al 5, que salen relatados de esto que estamos hablando. Dice que todo era estéril. Y lo podemos comparar con un sepulcro donde no hay vida, donde no hay nada, pero hasta el momento que ella concibió a Isaac fue estéril. De ahí en adelante no lo más, bendice al Señor, y hubo un milagro, hubo vida en ella. Que Dios nos ayude. Dice que en los siguientes versículos Pablo utiliza personajes y lugares históricos del Antiguo Testamento, y aquí vemos como toda la Biblia se une hasta el día de hoy. Hay algunos que dicen no predicar el Antiguo, otros no en el Nuevo, pero es todo uno solo y todo viene en escala hacia abajo, es como una línea de tiempo. Que Dios nos ayude. Para ilustrar una verdad espiritual, para sustentar el contraste entre la ley y la gracia, o sea, la luz y la oscuridad, el agua y el fuego, como leíamos al principio. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de Abraham de gracia. Entonces el Señor, 24. La cual es una alegoría, dice, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Dice, Agar representa el de la ley, el pacto que se promulgó en el Sinaí. Dice, en el Sinaí corresponde a la Jerusalén actual, dice, en el tiempo de Pablo. Esto es antes de su destrucción en el año, dice, 70 de nuestra era. Y engendra hijos para esclavitud por la ley, y los hace esclavos. ¿Ya? La ley dice que nos hace esclavos. Así también nosotros cuando éramos niños, dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces el Señor, la libre, que era Sara, aunque no se menciona su nombre, representa el pacto de la gracia incluido en la promesa hecha, dice Abraham, y corresponde al monte Sión, tipo de la Jerusalén de arriba, libre y madre de los hijos libres. Sinaí, porque ahí fueron, en el monte Sinaí fueron dadas la ley, fue dada la ley mosaica, dice el Señor. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, bendito sea el Señor, vamos a leer el 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos de esclavitud. Dice, el monte Sinaí estaba y está hoy en día en Arabia, por lo que la ley se dio en un lugar no incluido en la tierra prometida. Bendito sea Dios. Esto se lo pueden contar en los respectivos libros del Antiguo Testamento y verificar que esto es así. Y Agar caminó también, dice, desterrada en el desierto de Arabia, cuando Abraham mandó a que se fuera con su hijo, dice que le dio, no me recuerdo el nombre, pero como una botella con agua, por decirlo de alguna forma, y pan, y se fuera. Y fue por el desierto donde vemos específicamente lo que sucedió con ella, que ella caminó en el desierto y una vez habiéndose acabado el agua y lo que había de comer, ella dejó a su hijo lejos porque no quería ver ni oír los gritos seguramente de la muerte de su hijo, pero Dios tuvo misericordia de ella. Bendito sea el Señor. Tuvo misericordia de esta mujer y también dice que a través de Ismael hubo descendencia, hubo naciones, bendito sea el Señor, pero no como la nación de Isaac, no es lo mismo.
que Dios nos ayude, de diferentes formas. Dice, y por lo tanto sin espacio para la libertad, dice. Bendito sea el Señor, porque no era la tierra prometida, entonces no había espacio para la libertad. Pero, ¿qué tiene que ver con el monte Sinaí? La respuesta es sencilla. Un analista dijo, la ley se dio en el monte que es de Arabia y Agar caminó desterrada por el desierto de Arabia. También cita acá, en el Salmo 83, versículo 6, se ven los agarenos, dice, epíteto con el que también se describe a los árabes. Bendito sea el Señor. Estos agarenos, dice, descienden de Agar, refiriéndose al nombre de ella, habitan, dice, en el territorio que ahí corresponde al reino de Arabia de Jordania, y esto lo vemos, lo que está hablando aquí de los árabes, en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. Dice, Pablo también dice que agrega, corresponde a la Jerusalén actual, y eso lo vamos a leer en el versículo 25, y ya lo hemos leído. Dice, y la actual, dice Jerusalén, pues está junto con los hijos de la esclavitud, bendito sea el Señor, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la libre, dice, es libre, perdón. Dice así, a pesar de que la Jerusalén del tiempo de Pablo estaba dentro de la tierra prometida, en ese tiempo dice que de ella, que junto con sus hijos, los judíos inconversos judaizantes estaban en la esclavitud por aferrarse todavía a la ley, la cual solo proporciona maldición, y eso lo vimos en el capítulo 3, versículo 10, que cita y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También nos habla de la prisión en el capítulo 3, versículo 23, y de la esclavitud en el capítulo 4, versículo 3, que dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bendito sea Dios. Más la Jerusalén de arriba, dice, lo que hemos leído, el versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquellos que son ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo, y eso aparece en Filipenses capítulo 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice, son los libres de la ley, las obras y la servidumbre propias del pacto mosaico, así como de todos los esfuerzos continuos e inútiles para agradar a Dios en la carne. A diferencia de la esclavitud de los hijos de Agar, los creyentes en Cristo son libres de hacer ritos, libres, dice, de agradar a Dios según la carne, ¿ya? Versículo 5 dice de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y la clase anterior decía, ciertamente su título, cuidado con volver a esclavizarse. Los Gálatas no se iban a volver a esclavizar en la ley, porque antes no estaban bajo la ley, pero se iban a volver a esclavizar, aunque suene como un trabalengua, en la ley hoy, en ese momento. Bendito sea el Señor. Y dice que Pablo era eso lo que quería conseguir con ellos, que no volvieran a esclavizarse, ¿ya? También en Isaías, capítulo 61, 1, nos habla de esto Juan, el Evangelio según San Juan, 8:36, capítulo 8:36, Romanos, capítulo 6, 18 al 22, Segunda de Corintios, capítulo 3, 17, bendito al Señor, nos habla de él. Leeremos también el versículo 27 que dice, y cita aquí a Isaías, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que
de los que tienen marido. Bendito sea el Señor. Esta es una cita, dice, de Isaías 54:1, para que usted le pueda buscar, y es una predicción de los hijos de la ciudad celestial, serán más numerosos que de los hijos de la Jerusalén terrenal. De Sara, que fue estéril hasta el momento en que nació Isaac, procedieron más descendientes que los que procedieron de Adán. Dice que Pablo está diciendo en esta alegoría que Dios en la época de la gracia estaba salvando más miembros de la familia humana, estaría salvando a más miembros de la familia humana que los que había salvado por medio de los sistemas del sacrificio. Bendito al Señor, de la época de la ley mosaica. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 28. Esto cita el versículo 28. En Génesis 26:1 también podemos verificar esto. Los creyentes también son depositarios de las promesas divinas de la redención. Que Dios nos ayude. 1 Corintios, capítulo 3, 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que Dios nos ayude. Dice también en Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. De tal manera que los verdaderos creyentes, dicen, no nacen de la voluntad de varón ni de la voluntad de la carne, bendito sea el Señor, sino de Dios. Que Dios nos ayude. Dice Jesús a Nicodemo, debéis nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Pero no estaba hablando de ese nacimiento natural, estaba hablando de un nacimiento espiritual. Dice, los creyentes que nacen no de la voluntad de varón, sino de la voluntad de la carne, sino de Dios. Lo que cuenta no es la descendencia natural, dice, sino el nacimiento milagroso y divino, dice, por la fe en el Señor Jesús. Lo que estaba citando recién yo, que era Nicodemo Jesús. Y como en aquel tiempo el nacido según la carne, que era Ismael se burlaba de Isaac. Y aquí vamos a leer el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los judaizantes, los liberalistas detestan el Evangelio de Jesucristo. Satanás obviamente lo detesta. Entonces siempre quieren perturbar a los hijos de Dios, bendito sea el Señor, y siempre están ahí molestando y coneando a los hijos de Dios. Satanás no quiere que nos salvemos porque quiere que vamos juntamente con él a la perdición eterna, al dolor, al sufrimiento eterno. Y está en contra del Evangelio de Cristo. Y nos muestra una fachada bonita, pero solo es una fachada. En cambio, lo que Jesús nos presenta, lo que Pablo le está presentando a estos frailes es verdadero. Entonces, el Señor tiene futuro, un futuro glorioso, un futuro resplandeciente donde vamos a alabar en el reino a Jehová, a Dios, a Jesús, por una eternidad. Dice, como en el tiempo en de la carne, dice, se burlaba de Isaac, ¿ya? Ismael se burlaba de Isaac, y esto lo podemos encontrar en Génesis 21:7 al 8, del que nació bajo la promesa Isaac. Así también ahora los esfuerzos de los judaizantes de someter a los gálatas a la ley mosaica era semejante, y siempre ha sido cierto que los nacidos de la carne han perseguido a los nacidos según el Espíritu. 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido de Espíritu, así también ahora, en el tiempo de los gálatas y en el tiempo nuestro. Bendito sea el Señor. Más que dice la Escritura, es echa fuera a la esclava.
Bendito sea el Señor. Más que el 30, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Compartíamos la clase diciendo, los dos no nos pueden dar libertad. Dice, nadie es salvo por la ley y por la gracia. Hay una decisión. No iban a heredar estos dos hijos lo mismo. No van a heredar los hijos de la ley con los hijos de la gracia lo mismo. Por lo tanto, Abraham echó fuera a este hijo con su madre. Molestaban siempre, por lo tanto, a su madre, que era Sara, y a Isaac. Entonces, ¿qué pasó? Echó fuera. Dice, y cita Génesis 21:10, para ilustrar, dice que quienes tratan de ser justificados con base en guardar la ley serán echados para siempre de la presencia de Dios, y esto lo encontramos en Mateo 8:18, capítulo 8:12, 22:12, 25:30, segunda de Tesalonicenses 1:9. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el último, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice que serán excluidos. Dice, sufrirán penas de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Que Dios nos ayude. Termina esta porción, dice, diciendo el escritor de manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Ese es el capítulo 31. Versículo 31. De manera, hermano, que somos hijos de la... No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos libres en Cristo. No somos esclavos en la ley, en los movimientos del mundo, bajo los movimientos del mundo. No somos esclavos. Somos esclavos de Cristo, y aquí quiero aclarar esto. Somos esclavos de Cristo, pero en el buen sentido de la palabra. Pablo lo dice, soy esclavo de Cristo. Pero cuando habla de esta esclavitud que representa a Cristo, no lo habla en el mal sentido, sino que es una esclavitud que nos hace libres, aunque no lo parezca, aunque no se comprenda. Somos esclavos de Cristo, y esta esclavitud que podamos tener en Cristo nos hace bien. En cambio, dice que no somos hijos de la esclava, no estamos bajo la esclava. Dice el Señor. Más descendencia tuvo Sara, que fue estéril hasta el momento de concebir a Abraham, que de la otra, que podía tener hijos sin problema. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la conclusión. La ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley venida de Dios era espiritual. Bendito sea el Señor. Y no estamos echando por tierra la ley de Dios, dice que era espiritual. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Pero no tenía el poder de regenerar al hombre. Eso también lo vimos en unas clases anteriores. Por lo que éste estaba bajo o estaba sujeto a la ley, y si fallaba en algún acápite, dice, en algún punto, el rigor de esta se dejaba caer sin misericordia. La ley no era con misericordia. Mientras el Señor estaba esclavizado, dice, además lleno de ritos y ceremonias que no podían cambiar su conducta. Pablo nos está diciendo también aquí que aquellos que están bajo la ley, bajo ritos, no cambian su conducta. Los ritos, el gran sacrificio ya lo hizo Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en la ley. Entonces el Señor, aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, y que eran esclavos de concupiscencia, porque éramos esclavos de nuestras concupiscencias, dice. La muerte en la cruz trajo redención, sellando un nuevo pacto, y a todos los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, les dio potestad al ser hijos de Dios, siendo adoptados, como ya lo vimos, somos adoptados, pasamos a ser hijos, herederos del reino de los cielos, juntamente con Jesús. Somos adoptados en la familia celestial, somos de la familia de Dios. Dejando atrás la esclavitud, además el Espíritu Santo viene a hacer morada en el corazón, dándole poder para mantenerse libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Somos libres, no nos esclavicemos. Hay una diferencia entre el hijo de Agar y el hijo de Sara. ¿Hijo de Abraham? Sí,
Pero tuvo que decidir, el hijo de Agar, el hijo de Sara. Tiene que decidir esclavitud o libertad. Ojo, que Satanás nos presenta una libertad mucho más atractiva muchas veces que la que presenta Jesús. Pero la que nos conviene es la libertad de Cristo. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Bendito Dios Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia. Damos gracias por esta clase de escuela dominical, donde nos has enseñado, Padre mío, que somos hijos de la libre. Señor, somos hijos de la gracia, Señor amado. Ayúdanos a no esclavizarnos bajo los rudimentos de este mundo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de terminar, leer Romanos 9. Quiero citar Romanos 9. Romanos 9, 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham somos todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Que Dios nos ayude. Le invito a que glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos vemos en una próxima escuela dominical. Que Dios les guarde.